Cuando estamos haciendo mecanismos de reacción E2 para ciclohexanos sustituidos, la clave, la pista más importante, es utilizar las conformaciones de silla. Porque, por ejemplo, vamos a intentar hacer el mecanismo E2 con este ciclohexano sin utilizar las conformaciones de silla y vamos a ver qué pasa. Pues empezamos por aquí, el cloro está enlazado con el carbono al que le llamamos el carbono alfa y luego los carbonos directamente enlazados con el carbono alfa son los carbonos beta. A este le vamos a llamar beta 1 y a este le vamos a llamar beta 2. Por acá además nos dicen que el etóxido de sodio es nuestra base y es una base fuerte. Entonces llega el anión etóxido y se lleva un protón de alguno de los carbonos beta y entonces se va a formar un doble enlace entre alguno de estos carbonos beta y el carbono alfa. Y al mismo tiempo el cloro se va. Así es que si el etóxido de sodio toma un protón del carbono beta 1, se forma un doble enlace entre el carbono alfa y el carbono beta 1. El átomo de cloro ya se fue, pero seguimos teniendo este grupo metilo. Es un grupo metilo que dibujamos con una línea punteada, por lo que se está alejando de nosotros. Y listo, este es uno de los posibles productos de esta reacción. Pero podemos tener otro. Pues aquí podemos pensar en que se puede formar un doble enlace entre el carbono beta 2 y el carbono alfa. Pero entonces el grupo metilo lo tendríamos aquí con una línea recta, ya no se está alejando de nosotros. Y bueno, sí, podríamos pensar que este puede ser otro de nuestros productos. Pero si nos fijamos en nuestra conformación de silla, nos vamos a dar cuenta de que este producto no se puede formar. Cuando realicemos esta reacción, solo vamos a observar este producto. Y por supuesto, ahora vamos a ver por qué sucede esto. Ahora, para hacer eso, primero tenemos que numerar los carbonos de esta conformación de silla. Y recuerda, cuando estamos numerando a un ciclohexano para su conformación de silla, no necesariamente estamos utilizando la nomenclatura IUPAC. Solo estamos utilizando los números para poder dibujar de forma adecuada la conformación de silla. Vamos a empezar por el carbono que tiene al cloro, ese va a ser el carbono 1, y luego nos vamos a ir hacia el carbono beta 1. Entonces, este es el carbono 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, aquí no estamos nombrando a los carbonos, simplemente usamos estos números para encontrar la conformación de silla. Por acá, en esta conformación de silla, yo siempre digo que este es el carbono 1, y bueno, el cloro se encuentra en el carbono 1 y se encuentra por acá viendo hacia nosotros. Así es que en esta conformación de silla se tiene que ver axial hacia arriba. ¿Okay? Entonces por aquí está el cloro. Y luego, si queremos ir al carbono 6, bueno, pues este es el carbono 2, 3, 4, 5 y 6. Y en el carbono 6 tenemos un grupo metilo que se está alejando de nosotros. Entonces, en la conformación de silla tiene que estar hacia abajo. ¿Okay? Por aquí tiene que estar este grupo metilo. Pero simplemente le vamos a poner una ME que represente al grupo metilo y está en posición axial abajo. Pero bueno, ahora vamos a dibujar los protones de los carbonos beta. Estos dos son los carbonos beta. Este es beta 1, este es beta 2. Y aquí beta 1 tiene dos hidrógenos. Este hidrógeno y este otro hidrógeno. Mientras que beta 2 tiene el grupo metilo y únicamente otro hidrógeno. Y es un hidrógeno que se encuentra en posición ecuatorial. Y ahora pasaremos a un video en el que podemos ver cuál de estos protones puede participar en un mecanismo de reacción E2. Tenemos aquí la conformación de silla y podemos ver aquí en el carbono alfa, en una posición arriba axial, al átomo de cloro, de amarillo. Si nos vamos ahora al carbono beta 1, podemos ver que solo el hidrógeno verde se encuentra en posición antiperiplanar con el cloro. Si rotamos un poquito la molécula, así es más fácil ver que los 4 átomos se encuentran en un mismo plano. Entonces, aquí el protón verde se encuentra en una posición antiperiplanar con el cloro. El otro hidrógeno, el hidrógeno de blanco, no se encuentra en una posición antiperiplanar con el cloro.
entonces no puede participar en nuestro mecanismo E2. Pero ahora pasemos al carbono beta 2. Este hidrógeno de blanco no es antiperiplanar y si nos fijamos en la posición abajo axial, está ocupada por este grupo metilo y aquí es donde necesitaría estar el átomo de hidrógeno para poder participar en el mecanismo de reacción E2. Para que un ciclohexano sustituido pueda participar en un mecanismo de reacción E2, el halógeno se tiene que encontrar en una posición axial. Aquí sí tenemos a nuestro halógeno en una posición axial. Pero ahora, en esta conformación de silla, el único hidrógeno que se encuentra en una posición antiperiplanar es este hidrógeno que en el video estaba de color verde. Así es que el mecanismo sucede así. Llega una base fuerte, se lleva este protón, los electrones de este enlace se pasan para acá para formar un doble enlace y al mismo tiempo el cloro se va llevándose a los electrones de su enlace. Entonces se forma un enlace entre el carbono alfa y el carbono beta 1, dándonos este producto. No se puede formar un doble enlace entre el carbono alfa y el carbono beta 2 porque el carbono beta 2 tiene un grupo metilo donde necesitaríamos que tuviera un hidrógeno. Si en lugar de este grupo metilo tuviéramos un hidrógeno, entonces ese hidrógeno sí estaría en posición antiperiplanar con el halógeno y obtendríamos un doble enlace aquí. Pero como no es así, obtenemos únicamente este producto. Y logramos observar esto porque dibujamos nuestra conformación de silla. Ahora vamos a hacer otro mecanismo de reacción E2 con otro ciclohexano sustituido, pero esta vez vamos a empezar numerando nuestro ciclohexano. Este es el carbono 1, este es el 2, el 3 y el 4. Esta numeración no es para la nomenclatura, es simplemente para ayudarnos a dibujar nuestra conformación de silla. Entonces, si a este le llamo el carbono 1, tenemos un grupo metilo en posición arriba axial. Y luego, en el carbono 3, tenemos un cloro hacia abajo. Así es que, si este es el carbono 1, este es el carbono 2 y este el carbono 3. Por lo que tenemos un cloro hacia abajo ecuatorial. En el carbono 4 tenemos un grupo isopropilo. Entonces nos vamos para acá al carbono 4 y esto lo que nos dice es que tenemos un grupo isopropilo en posición abajo axial. Este es nuestro grupo isopropilo. Para que suceda un mecanismo de reacción E2 en un ciclohexano sustituido, el halógeno tiene que estar en una posición axial. Pero en esta conformación de silla, el halógeno se encuentra en una posición ecuatorial. Entonces, aquí primero tenemos que pensar en una rotación del anillo. Por acá tenemos la otra conformación de este anillo, solo que ahora este es el carbono 1 y ahora el grupo metilo que estaba en una posición arriba axial, ahora está en una posición arriba ecuatorial. Este es el carbono 2, el carbono 3 y en el carbono 3 teníamos un cloro en una posición abajo ecuatorial. Pero ahora en esta otra conformación de silla, el cloro está en una posición abajo axial. Y luego en el carbono 4 tengo un grupo isopropilo hacia abajo. En la conformación de silla de la izquierda, el grupo isopropilo estaba en una posición hacia abajo axial, pero en esta ahora está en una posición hacia abajo ecuatorial. Y listo, ahora tenemos al cloro en una posición axial. Este es nuestro carbono alfa. Y veamos qué pasa con los carbonos beta. Por aquí está un carbono beta, al que le vamos a llamar beta 1. Y acá tenemos otro carbono beta, al que le vamos a llamar beta 2. Y ahora lo que vamos a hacer es buscar hidrógenos en estos dos carbonos beta que se encuentran en una posición antiperiplanar con el halógeno. En el carbono beta 1 tenemos este hidrógeno que es antiperiplanar y en el carbono beta 2 también tenemos este hidrógeno que es antiperiplanar. Estos son los dos protones que podemos perder en el mecanismo E2. Pero bueno, antes de ponernos a dibujar los productos,
antes vamos a ver qué tan estable es esta conformación de silla en comparación con esta otra conformación de silla. En videos anteriores hemos visto que para que una conformación sea más estable, queremos colocar a los grupos estorbosos en una posición ecuatorial, o sea, en una posición hacia los lados. Por aquí tenemos este grupo isopropilo muy estorboso y en esta conformación lo tenemos en una posición ecuatorial, mientras que en esta otra conformación, este grupo isopropilo muy estorboso se encuentra en una posición axial, en la que tiene mucha más interacción con el resto de la molécula. Entonces, la conformación de silla de la derecha es más estable y vamos a ver un video donde explicamos esto de una forma más visual. En el carbono 1 tenemos un grupo metilo que está arriba axial. Este es el carbono 2 y este es el carbono 3, con el átomo de cloro en posición ecuatorial. Y en el carbono 4 tenemos nuestro grupo isopropilo que está en posición abajo axial. Y podemos ver todo este impedimento estérico que desestabiliza a esta molécula. Ok, esta es la conformación menos estable, por lo que vamos a ver la rotación de este anillo. Es un poco difícil hacerlo con este modelo, pero aquí tenemos aproximadamente la otra conformación de silla. Ahora, en el carbono 1, el grupo metilo se encuentra hacia arriba ecuatorial y en el carbono 3, ahora tenemos al cloro en una posición abajo axial. Y en el carbono 4, el grupo isopropilo ahora está en una posición abajo ecuatorial, o sea que está hacia afuera. Por aquí, este carbono enlazado con el átomo de cloro es el carbono alfa y el carbono directamente enlazado con él es el carbono beta y uno de sus hidrógenos está en posición antiperiplanar con el halógeno. Por acá tenemos otro carbono beta con otro hidrógeno que también se encuentra en posición antiperiplanar con el halógeno. Bueno, ahora sí vamos a dibujar los productos de esta reacción. Primero vamos a quitarle un hidrógeno al carbono beta 1. Entonces, por aquí tenemos una base fuerte que llega y se lleva este protón. Los electrones de este enlace se pasan para acá para formar un doble enlace y al mismo tiempo los electrones de este enlace se van con el átomo de cloro, formando un anión cloruro como nuestro grupo saliente. Por lo que aquí se forma un enlace doble entre el carbono 2 y el carbono 3, ¿ok? Porque aquí dijimos que este era el carbono 1, entonces este es el carbono 2, 3 y 4. También tenemos un grupo metilo en el carbono 1. Dibujamos el grupo metilo por acá con una cuña porque está hacia arriba, viendo hacia nosotros. Así es que si este es el carbono 1, este es el carbono 2 y este es el carbono 3. Y aquí es donde se forma el doble enlace entre el carbono 2 y el carbono 3. Y luego en el carbono 4 tenemos un grupo isopropilo hacia abajo. Entonces lo dibujamos con una línea punteada y listo, este es uno de los productos que obtenemos. Ahora, si la base fuerte, en lugar de llevarse este protón, se lleva este otro protón, entonces los electrones de este enlace se pasan para acá para formar un doble enlace y los electrones de acá se van con el cloro para formar un anión cloruro. Así es que si le quitamos un protón al carbono beta 2, se forma un doble enlace entre el carbono 3 y el carbono 4. Aquí está el enlace doble entre los carbonos 3 y 4. También tenemos un grupo metilo en el carbono al que yo le llamo carbono 1. Y también tenemos un grupo isopropilo en el carbono 4. Pero ahora este carbono tiene hibridación sp4. Entonces tenemos que dibujarlo con una línea recta en lugar de una línea punteada. Algunos alumnos a veces ponen este grupo isopropilo con una cuña o con una línea punteada, pero tenemos que ponerlo con una línea recta para denotar la geometría planar de este carbono. Así es que necesitamos aquí una línea recta. Y listo, estos son los dos posibles productos de esta reacción. Bueno, vamos con otro ejemplo de estos. Como podemos ver, este sustrato es muy parecido al que acabamos de ver,
Pero la diferencia entre el ejemplo anterior y este es que ahora el cloro está en una cuña en lugar de una línea punteada. Podemos numerar este ciclo hexano de esta forma. Y para ahorrar tiempo ya puse aquí las dos conformaciones de silla. Y entonces este es el carbono 1, este es el 2, el 3 y el 4. En la otra conformación de silla, este es el carbono 1, el 2, el 3 y el 4. Y observa, en la conformación de silla de la izquierda tenemos el átomo de cloro en una posición arriba axial. Entonces, este es el carbono alfa y aquí tenemos estos dos carbonos beta. Y ahora necesitamos un protón que se encuentre en posición antiperiplanar, pero en esta conformación el único es este de acá. Entonces llega a una base fuerte y se lleva este protón. Los electrones de este enlace se pasan para acá para formar un doble enlace y los electrones de este enlace se van con el cloro. Y el producto que nos queda es este. Por lo que primero ponemos nuestro ciclo hexano. En el carbono 1 tenemos un grupo metilo hacia arriba, por lo que lo vamos a poner con una cuña. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. El doble enlace se formó entre el carbono 2 y el carbono 3, por lo que el doble enlace se formó aquí. Y luego tenemos el grupo isopropilo hacia abajo en el carbono 4. Este es el carbono 4 y como está hacia abajo, lo ponemos con una línea punteada. Y listo, terminamos. Este es el único producto que puede tener esta reacción, porque tenemos un solo protón en posición antiperiplanar con el cloro. Ahora, de todas formas, tenemos que pensar en estas dos conformaciones de silla. En esta conformación de silla, en la que sucede el mecanismo de reacción, tenemos todos nuestros grupos estorbosos en una posición axial, mientras que en la conformación de silla de la derecha, todos los grupos estorbosos se encuentran en una posición ecuatorial. Así es que esta conformación de silla de la derecha es mucho más estable. Esta es más estable porque todos los grupos estorbosos están hacia afuera de la molécula, lo cual significa que esta reacción es relativamente lenta. Es una reacción lenta porque el equilibrio favorece la conformación en la que los grupos estorbosos están hacia afuera, en una posición ecuatorial. Pero esa no es la conformación en la que puede suceder el mecanismo de reacción E2. La conformación que sí tiene las condiciones necesarias para que suceda la reacción es la menos estable. ¿Ok? Por aquí tenemos el hidrógeno en posición antiperiplanar con el cloro, pero esta es la conformación menos estable. Entonces, esta reacción es mucho más lenta que la que vimos antes. Aquí tenemos la reacción anterior. Por aquí también el equilibrio favorece la conformación en la que los grupos estorbosos se encuentran en posición ecuatorial. El equilibrio favorece esta conformación de silla, pero es en esta conformación de silla en la que puede suceder la reacción. En esta conformación tenemos a los hidrógenos en posición antiperiplanar con el halógeno. Entonces, esta reacción es mucho más rápida.